Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy tenemos un vídeo que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Y es que hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los actores turcos más queridos y seguidos del mundo, Can Yaman. Pero no crean que vamos a hablar solo de sus últimos proyectos o de su éxito en la pantalla. Hoy vamos a adentrarnos en lo más profundo, en lo más personal. Hoy vamos a hablar de errores amorosos, de traumas no revelados, de lo que Can Yaman nunca antes había dicho. ¿Están listos para esto? Porque yo sí. Y antes de que empecemos, como siempre, quiero animarlos a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí siempre les traemos contenido fresco, interesante y que, sobre todo, los mantiene al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse. No se van a arrepentir. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Can Yaman. Ese nombre evoca imágenes de galanes, de personajes románticos, de hombres perfectos, o eso es lo que vemos en la pantalla, ¿verdad? Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? ¿Qué esconde la estrella, el hombre? A través de entrevistas, de rumores, de información filtrada y de su propia autobiografía, hemos podido recopilar información muy interesante sobre sus relaciones amorosas, sobre sus experiencias y sobre todo, sobre los momentos en los que, como cualquier ser humano, ha cometido errores. Empecemos por el tema del amor. Can Yaman, como saben, ha estado vinculado con mujeres hermosas y talentosas. Desde la actriz turca Demet Özdemir, su CEO protagonista en la serie Erkenci, hasta la presentadora italiana Diletta Leotta, con quien tuvo una relación mediática y muy comentada. Sus relaciones, por lo general, han sido públicas, lo que ha expuesto su vida privada al escrutinio público. Y claro, esto siempre es un arma de doble filo. Por un lado, la fama y el reconocimiento, por otro, la presión, los rumores y la dificultad de mantener una relación en privado. En su autobiografía, Can Yaman no se corta a la hora de reconocer que ha cometido errores en sus relaciones. Habla, por ejemplo, de su impulsividad, de su carácter a veces explosivo. Menciona que en el pasado ha tenido dificultades para comunicar sus sentimientos, para expresar sus necesidades. ¿Y esto qué genera? Pues malentendidos, discusiones y a veces la ruptura de las relaciones. Can, con sus propias palabras, ha admitido que en ciertas ocasiones ha priorizado su carrera, su éxito, por encima de las relaciones sentimentales. Y esto, por supuesto, ha tenido consecuencias. Pero no se queden con la idea de que Can Yaman es solo un hombre que comete errores. Al contrario. Lo interesante de sus reflexiones es la capacidad de reconocerlos, de aprender de ellos. En su autobiografía, queda claro que está trabajando en mejorar, en entender mejor sus emociones y en desarrollar una comunicación más clara y saludable. Reconoce que a veces el miedo a perder el control, el miedo a ser vulnerable, lo ha llevado a actuar de manera que a posteriori, lamenta. Es una lección muy valiosa para todos nosotros, ¿no creen? Ahora profundicemos un poco más en estas relaciones y en los errores que Can Yaman ha reconocido. Es importante entender que detrás de la imagen del galán perfecto, hay un ser humano con sus propias inseguridades y miedos. La fama, la atención mediática y la presión constante pueden afectar significativamente la forma en que una persona se relaciona con los demás. El caso de Demet Özdemir y Erkenci, la química en pantalla y la realidad fuera de ella. La serie Erkenci catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La química entre ellos era innegable y los fans soñaban con que esa conexión se trasladara a la vida real. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación, los rumores y las especulaciones fueron constantes. En su autobiografía, Can no menciona explícitamente su relación con Demet, pero sí deja entrever la dificultad de separar la vida profesional de la personal, especialmente cuando se trabaja en un entorno tan intenso como el de una serie de televisión. Los errores, en este caso, podrían estar relacionados con la dificultad de establecer límites claros entre la ficción y la realidad. La presión de los fans, las expectativas de la industria y la exposición mediática pueden generar tensiones y malentendidos que, en última instancia, pueden afectar la dinámica de una relación. Es posible que en ese momento Can, al estar en la cúspide de su éxito, no supiera cómo manejar adecuadamente esa presión y esos sentimientos. Diletta Leotta, el amor mediático y la dificultad de la privacidad. La relación de Can Yaman con Diletta Leotta fue un torbellino mediático.
Desde el principio, la pareja fue acosada por los paparazzi y sometida a una intensa cobertura por parte de los medios. La exposición constante, los rumores y las especulaciones probablemente dificultaron el desarrollo de una relación sólida y basada en la confianza. En su autobiografía, Khan podría abordar esta relación desde la perspectiva de la dificultad de mantener la privacidad en un mundo cada vez más invadido por los medios. La necesidad de proteger su intimidad, la presión de la opinión pública y la dificultad de construir una relación auténtica en medio de la vorágine mediática son aspectos que seguramente influyeron en la dinámica de la pareja. Errores comunes y lecciones aprendidas. En general, los errores amorosos que Khan ha reconocido podrían estar relacionados con impulsividad, la tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias, lo que puede generar malentendidos y conflictos. Dificultad para comunicar, la incapacidad de expresar abiertamente los sentimientos y las necesidades, lo que puede provocar frustración y distanciamiento. Priorizar la carrera, la decisión de anteponer el éxito profesional a las relaciones personales, lo que puede generar resentimiento y, en última instancia, la ruptura de la relación. Dificultad para manejar la presión mediática, la incapacidad de lidiar con la exposición constante, los rumores y las críticas, lo que puede afectar la dinámica de la pareja. La buena noticia es que Khan parece estar trabajando en mejorar estos aspectos. En su autobiografía, demuestra una gran capacidad de autocrítica y una clara voluntad de aprender de sus errores. Está buscando herramientas para desarrollar una comunicación más clara y saludable, para entender mejor sus emociones y para establecer límites más sólidos. Ahora, hablemos de los traumas. ¿Por qué hablo de traumas? Porque, aunque no lo parezca, todos tenemos nuestras batallas, nuestras heridas. Y Khan, como cualquier persona, ha tenido que enfrentarse a sus propios desafíos. Aunque no se ha extendido mucho sobre este tema, sabemos, por algunas entrevistas y rumores, que ha tenido una infancia difícil, marcada por ciertos problemas familiares. Obviamente no voy a entrar en detalles aquí, porque no es mi intención invadir su privacidad. Pero es importante entender que estos eventos, estos desafíos, pueden haber dejado huellas, pueden haber influido en su forma de ser, en sus relaciones. Y aquí es donde la historia se vuelve más profunda. Porque el reconocimiento de los traumas, la aceptación de las heridas, es el primer paso para la sanación. Y me parece que en este sentido, Khan está haciendo un trabajo impresionante. Ha buscado ayuda profesional, ha trabajado en su desarrollo personal, y esto se nota. Se nota en su madurez, en su forma de afrontar la vida. Y lo más importante, se nota en su capacidad para aprender y crecer. Profundicemos un poco más en el tema de los traumas y en cómo estos pueden haber influido en la vida de Khan. Es importante recordar que todos, sin importar nuestra fama o fortuna, tenemos nuestra propia historia y nuestras propias heridas. La infancia, en particular, puede ser un periodo muy delicado y determinante en la formación de nuestra personalidad. Infancia y desafíos familiares. Aunque no se ha revelado públicamente mucha información sobre la infancia de Khan, es sabido que ha tenido que enfrentar ciertos desafíos familiares. Estos desafíos podrían estar relacionados con problemas de comunicación, conflictos emocionales o situaciones difíciles que hayan afectado su desarrollo. Es importante entender que los traumas infantiles pueden manifestarse de diferentes maneras en la edad adulta. Algunos de los efectos más comunes incluyen baja autoestima, dificultad para sentirse valioso y merecedor de amor. Problemas de confianza, dificultad para confiar en los demás y establecer relaciones saludables. Ansiedad y depresión, sentimientos persistentes de tristeza, preocupación y estrés. Dificultad para regular las emociones, problemas para manejar la ira, la tristeza, el miedo y otras emociones intensas. Patrones de comportamiento repetitivos, repetición de patrones de comportamiento que aprendimos en la infancia, incluso si son perjudiciales. Problemas de comunicación, dificultad para expresar abiertamente los sentimientos y las necesidades. El proceso de sanación, Afortunadamente Khan parece estar en un proceso de sanación.
Reconocer y aceptar los traumas es el primer paso para sanar. Buscar ayuda profesional, como terapia psicológica, es fundamental para procesar las experiencias pasadas y aprender a afrontar las emociones de manera saludable. El proceso de sanación puede incluir terapia individual para explorar las experiencias pasadas, comprender los patrones de comportamiento y desarrollar estrategias para afrontar las emociones. Terapia familiar para mejorar la comunicación y la dinámica familiar, y para sanar las heridas emocionales. Autocuidado practicar actividades que promuevan el bienestar emocional como ejercicio, meditación, hobbies y tiempo de calidad con seres queridos. Desarrollo personal continuar aprendiendo y creciendo, a través de la lectura, la formación y la participación en actividades que promuevan el bienestar mental y emocional. La resiliencia de Kahneman. La capacidad de Kahneman para aprender y crecer, a pesar de los desafíos que ha enfrentado, es admirable. Su honestidad, su valentía y su compromiso con su propio bienestar son un ejemplo para todos nosotros. Su historia nos recuerda que aunque todos tenemos nuestras propias batallas, siempre es posible sanar y encontrar la felicidad. Otro aspecto interesante que emerge de las entrevistas y de su autobiografía, es su relación con los medios de comunicación. Kahneman ha sido, y sigue siendo, objeto de un interés mediático enorme. Y esto, como mencioné antes, tiene sus pros y sus contras. Por un lado, la promoción de sus proyectos, la posibilidad de conectar con sus fans. Por otro, la invasión a su privacidad, los rumores, las críticas. En su autobiografía, menciona la presión que siente a veces, la necesidad de proteger su intimidad. Y esto es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos, ¿verdad? La dificultad de mantener una identidad propia en un mundo cada vez más expuesto a la mirada ajena. Pero ¿cómo ha lidiado Kahneman con todo esto? Pues con valentía y con resiliencia. Ha aprendido a establecer límites, a proteger su espacio personal. Ha aprendido a ignorar los rumores y las críticas infundadas. Y sobre todo, ha aprendido a ser fiel a sí mismo. A mantenerse firme en sus convicciones. A no dejarse influenciar por la opinión ajena. Profundicemos en la relación de Kahneman con los medios y en cómo ha gestionado la fama y la exposición mediática. Es un aspecto crucial de su vida, ya que la fama conlleva una serie de desafíos y presiones que pueden afectar tanto la vida personal como profesional. La doble cara de la fama. La fama, como mencionamos antes, es un arma de doble filo. Por un lado, brinda oportunidades únicas, como la posibilidad de conectar con millones de fans, de promocionar sus proyectos y de alcanzar el éxito profesional. Por otro, la fama puede ser abrumadora y generar una serie de problemas como invasión de la privacidad. Los medios de comunicación y los paparazzi pueden invadir la vida personal de las celebridades, lo que dificulta mantener relaciones privadas y llevar una vida normal. Rumores y especulaciones. Los medios de comunicación y las redes sociales pueden ser fuentes de rumores, chismes y especulaciones que pueden dañar la reputación y la imagen pública de una persona. Críticas y juicios. Las celebridades están constantemente sujetas a críticas y juicios por parte de los medios de comunicación y del público, lo que puede afectar la autoestima y la salud mental. Presión constante. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans y de lidiar con la competencia profesional puede ser muy estresante. Dificultad para mantener relaciones auténticas. La fama puede dificultar la construcción de relaciones auténticas y significativas, ya que es difícil saber si las personas se acercan por interés personal o por genuina amistad. Estrategias de Kahneman para lidiar con la fama. Kahneman ha demostrado una gran capacidad para lidiar con la fama y la exposición mediática. Algunas de las estrategias que ha utilizado incluyen establecer límites claros. Aprender a decir no y a proteger su espacio personal. Ignorar los rumores y las críticas infundadas. No prestar atención a los comentarios negativos y a las especulaciones sin fundamento.
Asterisco 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 mantenerse fiel a sí mismo asterisco asterisco no dejarse influenciar por la opinión ajena y mantener sus propios valores y convicciones. Asterisco 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 priorizar su bienestar mental y emocional asterisco asterisco buscar ayuda profesional y practicar actividades que promuevan la salud mental, como ejercicio, meditación y tiempo de calidad con seres queridos. Asterisco 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 utilizar las redes sociales de manera estratégica asterisco asterisco interactuar con sus fans, pero también establecer límites y proteger su privacidad. Asterisco 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 enfocarse en su trabajo asterisco asterisco dedicarse a su carrera y a sus proyectos profesionales, que es donde se siente más cómodo y en control. Asterisco asterisco la importancia de la resiliencia asterisco asterisco. La resiliencia es la capacidad de afrontar las adversidades y de recuperarse de ellas. Can Yaman ha demostrado una gran resiliencia al lidiar con la fama y la exposición mediática. Su capacidad para aprender de sus errores, para superar los desafíos y para mantener una actitud positiva ante la vida es admirable. Su historia nos recuerda que aunque la fama puede ser difícil, es posible afrontarla con éxito y mantener una vida personal satisfactoria. En resumen, lo que hemos descubierto sobre Can Yaman es que es un ser humano, como todos nosotros. Con sus aciertos y sus errores. Con sus virtudes y sus debilidades. Un hombre que a pesar de su fama y su éxito, ha tenido que enfrentarse a sus propios demonios. Un hombre que está en constante evolución, que está trabajando en ser una mejor versión de sí mismo. Y en mi opinión, eso es lo que lo hace tan admirable. Su honestidad, su valentía, su capacidad para aprender y crecer. Pero, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Primero, que detrás de cada actor, de cada estrella, hay una persona. Una persona con sentimientos, con emociones, con experiencias. Segundo, que los errores son parte de la vida. Y que lo importante no es no equivocarse, sino aprender de esos errores. Tercero, que la sanación es un proceso continuo. Y que para sanar, hay que ser valiente y honesto consigo mismo. Y por último, que la vida es un viaje. Y que en ese viaje lo más importante es ser fiel a uno mismo. Profundizando en las conclusiones y el impacto del mensaje de Can Yaman. Asterisco asterisco conclusión 1. La humanidad detrás de la estrella asterisco asterisco. Es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos con las mismas necesidades, miedos y deseos que cualquier otra persona. Detrás de la imagen pública hay una persona con una historia, experiencias y vulnerabilidades. Ver a Can Yaman como un ser humano, en lugar de solo como una figura de la pantalla, nos permite conectar con él de manera más auténtica y apreciar su valentía al compartir su historia. Asterisco asterisco conclusión 2. El valor del error y el aprendizaje asterisco asterisco. Nadie es perfecto y los errores son inevitables. Lo importante no es evitarlos, sino aprender de ellos. La capacidad de Can Yaman para reconocer sus errores amorosos y su impulsividad es admirable. Demuestra una gran autocrítica y una voluntad de crecimiento. Aprender de los errores es esencial para el desarrollo personal, las relaciones saludables y una vida plena. Asterisco asterisco conclusión 3. La sanación como un proceso continuo asterisco asterisco. La sanación emocional es un viaje, no un destino. Reconocer los traumas, buscar ayuda profesional y trabajar en el desarrollo personal son pasos cruciales en este proceso. La historia de Can Yaman nos recuerda que la sanación es posible, pero requiere tiempo, esfuerzo y honestidad con uno mismo. Asterisco asterisco conclusión 4. La importancia de la autenticidad asterisco asterisco. En un mundo donde la imagen pública a menudo es más importante que la autenticidad, es inspirador ver a Can Yaman ser fiel a sí mismo. Mantenerse fiel a sus valores, proteger su espacio personal y no dejarse influenciar por la opinión ajena son aspectos clave para vivir una vida auténtica y significativa. Ser auténtico es fundamental para el bienestar personal y para construir relaciones sólidas. Asterisco asterisco el impacto del mensaje de Can Yaman asterisco asterisco. La historia de Can Yaman compartida a través de su autobiografía y entrevistas puede tener un impacto significativo en sus fans y en la sociedad en general. Asterisco 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 normalizar la vulnerabilidad asterisco asterisco mostrar que incluso las celebridades tienen dificultades, errores y heridas, ayuda a normalizar la vulnerabilidad y a romper el estigma asociado a la salud mental.
Asterisco 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 inspirar el crecimiento personal asterisco asterisco su ejemplo puede inspirar a otros a reflexionar sobre sus propias vidas, a reconocer sus errores y a buscar la sanación y el crecimiento personal. Asterisco 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 fomentar la empatía asterisco asterisco comprender las experiencias de Can Yaman puede fomentar la empatía y la compasión hacia los demás. Asterisco 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 promover la salud mental asterisco asterisco al hablar abiertamente sobre sus desafíos, Can Yaman puede contribuir a crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y a animar a las personas a buscar ayuda profesional. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Porque al final del día, todos estamos hechos de la misma materia. Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y la clave, creo yo, está en aceptarnos, en amarnos, en aprender a crecer. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantó compartir esta información con ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan sobre lo que hemos hablado hoy? Me gustaría mucho leer sus comentarios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Eso me ayuda un montón. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Chao.